Bienvenidos una vez más al canal Elifood. Mi nombre es Elizabeth Casamayo y estoy en Tacna, Perú. Ahora les voy a enseñar una deliciosa crema de langostinos. Van a ver que son muy pocos ingredientes y es muy fácil de hacer. Espero de que esta receta contribuya un poco más a la cantidad de recetas con langostinos que ustedes ya han probado. Y no se olviden que la lista y el detalle de los ingredientes los dejo al final del video. Ahora sí, iniciemos. Y bueno, ahora iniciemos nuestra deliciosa crema de langostino. Estos langostinos yo los he comprado congelados y es por eso, como pueden ver, están todos unidos. Pero para elaborarlos hay que pelarlos, así que una forma muy práctica y rápida para que se descongelen es simplemente coger sus langostinos y lo pueden colocar, como yo, en un colador, de preferencia que sea de metal, y lo pueden colocar sobre una cacerola o sobre un recipiente resistente al calor, y ahí vamos a agregar agua caliente. Simplemente lo vaciamos y ahora simplemente le agregamos agua caliente. Lo único que queremos es descongelar nuestros langostinos. De una vez que ya lo hemos logrado, simplemente lo dejamos en un recipiente aparte, porque ahora lo que vamos a hacer es pelarlos. En este caso solamente requiere de sacarles la parte extrema del langostino, que viene a ser la cola. Simplemente con un pequeño jalón o tirón van a poder retirarlo de una manera muy fácil. Y ahora lo único que van a hacer es simplemente dejar algunos sin pelar, porque eso lo vamos a utilizar al final de la receta. Ahora sí, continuamos. Si es que no han visto mis otras recetas de cremas, aquí les dejo el link para que vean la lista de reproducción de las diversas cremas que ya he elaborado. Por ejemplo, hace poco ya he elaborado la crema de pecanas. Aquí les dejo algunas imágenes y el link para que vayan a ver el video. Y bueno, ahora simplemente es el turno de los vegetales. Lo que vamos a hacer es coger nuestras zanahorias y las vamos a trocear. No hay necesidad de que le quiten la cáscara, porque la verdad es que la cáscara tiene fibra y no les va a hacer ningún daño. Así que simplemente las troceamos. En realidad pueden utilizar la cantidad de zanahoria que ustedes deseen. Cuanto más zanahoria es mucho mejor, porque eso también va a ayudar a que espese un poco más esta crema. Simplemente, de una vez que la hemos troceado, ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestro pimiento. Yo he utilizado solamente mitad de pimiento, pero ustedes pueden utilizar uno entero. En realidad no hay ningún problema. De una vez que lo hemos cortado en pequeños pedazos, ahora vamos a cortar nuestra cebolla. Pueden utilizar esta cebolla morada o también pueden utilizar cebolla blanca. Igual no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es cortarla finamente. Ahora, debido a que pica la cebolla, yo les recomiendo o que tengan un recipiente con agua a su costado, o simplemente lo lavan inmediatamente después de picar. Después que lo hayamos lavado, lo dejamos escurriendo con el colador encima de un recipiente a la espera de que sea utilizado. Mientras, vamos enseguida con los otros ingredientes. Y una vez más, no se olviden de suscribirse al canal, darle clic a la campanita para que les avise cada vez que suba un video nuevo. Ahora sí, continuemos. Ahora es el turno del poro. Díganme ustedes cómo le dicen a este vegetal en su país. Lo que voy a hacer es simplemente cortar toda la rama en dos. Igualmente lo voy a hacer con el apio. Lo voy a cortar en pedazos grandes y lo voy a colocar junto con el poro. Ya verán después por qué. Yo les recomiendo que de igual modo lo laven, ya que va a ir directamente después junto con los otros vegetales. De este modo también lo limpiamos de cualquier vestigio de tierra o los residuos normales con que vienen algunos vegetales desde el campo. Ahora es el turno de los ajos. Yo he utilizado 2 ajos.
pueden utilizar ustedes más si desean, no hay ningún problema. Como les digo, esta receta es muy flexible y luego lo cortan muy finamente y lo reservan para ser utilizado posteriormente. No se olviden que tengo mi ventana de comunidad donde voy actualizando diverso contenido del canal. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente, después de haber troceado nuestro poro con nuestro apio, lo vamos a poner en una olla. Sí, así como están, en trozos grandes, no hay ningún problema. Y a eso le vamos a agregar 1 litro de agua. Le agregamos sal al gusto. Y simplemente lo tapamos y lo llevamos a la cocina. Y bueno, mientras que tenemos nuestra preparación de apio con poro en la cocina, ahora aprovechamos de hacer el siguiente procedimiento. En una sartén vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Ahí vamos a colocar nuestros langostinos que no hemos pelado, los que van a ser para decoración. Los aderezamos con un poquito de sal. Y lo vamos moviendo para que se doren uniformemente por ambos lados. Si requerimos utilizar una cuchara o una espátula adicional, no duden en hacerlo. En este caso yo estoy utilizando un tipo trinche para poder ir retirando de uno en uno y colocarlos en un recipiente aparte. Ahora en el mismo aceite caliente vamos a aprovechar de dorar un poco nuestros langostinos que están pelados o limpios, mejor dicho, ¿no? Y de una vez que hayan visto que los langostinos han comenzado a desprender su jugo, lo dejamos por 1 minuto más mientras que lo vamos moviendo y ahora simplemente lo retiramos del fuego y lo colocamos en un recipiente aparte. Recuerden que también tengo diversas redes sociales donde ustedes pueden encontrar diversa información que voy actualizando semanalmente. Y una vez que ya esté hirviendo nuestras verduras, que es el apio y el poro, ahora le vamos a agregar nuestras zanahorias y le agregamos al gusto un poco de sal. Lo tapamos hasta que hierva. Y bueno, ahora en la sartén también agregamos un poco de aceite de oliva. Puede ser cualquier aceite, de preferencia aceite de oliva extra virgen. Preparamos nuestra sartén y le agregamos el ajo. Ahora simplemente lo movemos hasta que vaya dorando nuestro ajo. Seguidamente le vamos a agregar nuestra cebolla. Lo vamos moviendo hasta que cambie de color claro o un color un poco transparente. Ahí le vamos a agregar nuestro pimiento que ya teníamos cortado. Lo aderezamos con un poco de sal y le agregamos nuestro ají molido. Lo movemos solamente hasta que logremos uniformizar todo. Y ahora le vamos a agregar nuestros langostinos. Lo mezclamos muy bien. Nos podemos ayudar con otra cuchara, con otra espátula, para que se mezcle uniformemente. Y listo. Lo dejamos por un momento. Y ahora vamos a revisar nuestra olla donde están hirviendo nuestros vegetales. Corroboramos lo principal, que la zanahoria ya esté cocida. Si es así, retiramos nuestro poro y nuestro apio. Se pueden ayudar con unas pinzas, se pueden ayudar con un tenedor. Vean ustedes la forma más factible para ustedes. Terminamos de retirar todo nuestro apio y nuestro poro. Si desean, lo pueden sacar antes de agregarle la zanahoria. Yo lo dejé un poco más para que le dé un poco más de sabor. Ahora simplemente vaciamos toda nuestra mezcla de los langostinos a la olla donde se encuentra la zanahoria con el caldo de verduras. Y lo dejamos ahí en el fuego hasta que hierva por un par de minutos, nada más. De ahí simplemente apagamos la cocina para seguir con el siguiente procedimiento. Y bueno, de una vez que lo hemos retirado del fuego, ahora tienen dos opciones. O utilizan la licuadora,
normal que tienen en sus hogares o la batidora de inmersión. En este caso voy a utilizar la batidora de inmersión más que todo porque es un poco más práctico o fácil, por decirlo así, pero puedo utilizar cualquiera de los dos. Simplemente lo destapamos y colocamos nuestra batidora y lo comenzamos a triturar. Y como ya saben, tienen que ir presionando en los lugares donde falta triturar. Esto le va a tomar aproximadamente entre unos 3 a 4 minutos como máximo. De ahí se van a dar cuenta de que ya va quedando lista toda la crema. Y es normal que algunos orificios se vayan tapando con la mezcla que están triturando. Finalmente va a tener este tipo de consistencia media granulada. Va a comenzar a espesar un poquito. Está muy bien. Ahí lo que le van a hacer es agregar un chorro de crema de leche. Esto es opcional. No hay necesidad si no lo desean. Y bueno, simplemente lo movemos y listo. Y bueno, ahora simplemente procedemos a servir esta deliciosa crema de langostinos. Y bueno, sí, es el momento de ir sirviendo esta deliciosa crema. Ahora le vamos a agregar nuestros langostinos que están previamente salteados. Y como decoración le agregamos encima un poco de ají en polvo, pero eso es opcional. Y listo, ya tienen su deliciosa crema de langostinos. Muy deliciosa, muy fácil de hacer, muy rápida, así que anímate a hacerla. Y bueno, después de haber elaborado esta deliciosa crema, ahora la vamos a degustar. A ver qué tal, cómo nos salió, si está bien o si le faltó algo. Está muy buena. La decoración que le puse encima, que era el ají panca molido, es opcional porque pica un poquito. Se siente que te calienta el cuerpo. Está muy sabrosa, yo se las recomiendo mucho. La pueden comer en cualquier época del año. Ahora estamos en verano acá en Perú y realmente esta crema, aunque no lo crean, igual es ideal. Es muy suave, es fácil de comerla, así que no busquen excusas para no hacerlo en sus hogares. Se los recomiendo. Y ahora sí, iniciamos con la lista de esta fabulosa receta. Los ingredientes son de 300 hasta medio kilo de langostinos. En mi caso yo los he comprado congelados. Lo pueden comprar fresco en el mercado, no hay ningún problema. De 1 litro hasta 1,5 litros de agua. Un pedazo de apio y un pedazo de poro, 2 dientes de ajo, una cebolla, de medio hasta un pimiento, un chorro de crema de leche. Yo le digo un chorro, pero lo pueden agregar entre 50 hasta 100 mililitros, no hay ningún problema. 100 mililitros de vino, puede ser cualquier tipo de vino, dulce, semiseco, seco, o también lo pueden reemplazar con whisky. 4 cucharadas o 30 gramos. Ají molido que sea de color rojo. Este tipo de ají no pica, simplemente es para darle color. En mi caso yo estoy utilizando ají panca molido sin picante. Yo lo puedo encontrar aquí en Perú en un sobre que ya viene preparado. De 1/4 hasta medio kilo de zanahorias, sal al gusto y para decoración pueden agregarle un poco de ají en polvo para que lo espolvoreen encima del plato. Esto también es opcional. Y bueno, como vieron, todos estos ingredientes son muy fáciles de conseguir. Y bueno, después de que hemos terminado esta deliciosa receta, díganme abajo en los comentarios qué tal, qué les pareció. Y si en caso quieren que les prepare otro tipo de crema, me lo dejan también abajo en los comentarios para yo hacerlo en los próximos videos. Realmente esta crema se hizo muy rápido, es saludable y se las recomiendo a todos ustedes. Ahora sí, sin más que decirles, me despido, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.